por ejemplo, de la cara EFCD es FD. Si en este caso es un rectángulo, la diagonal es la diagonal del rectángulo. Pero también podemos tener diagonales del sólido, ¿no? Que une dos puntos, ¿no es cierto? No coplanares. Mire, aquí, por ejemplo, BJ. Sí, esa es una diagonal del sólido, en cambio, ¿no? Pues tomar en cuenta esto, ¿no? Una sección es un plano que se forma cuando usted interseca, ¿sí? Cuando usted está formando cuando usted, perdón, está intersecando, ¿no es cierto? Un plano con un sólido nos va a dar como resultado una sección, ¿sí? Que va a ser, en este caso, mírele, el plano KML, ¿sí? Es como que usted tiene un pastel, ¿ya? Ya el pastel, con el cuchillo le corta, ¿ya? Cuando usted le corta a este pastel, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos dos sólidos, ¿sí? Y en esos sólidos, en esos dos sólidos se forma una sección, ¿sí? Que es justo en donde usted le corta, todo eso es una sección, es un plano, ¿de acuerdo? Eso sería entonces lo que tenemos como sección. ¿Cómo se le denota? Esto también es importante, por favor, porque esto lo vamos a ver después. Cuando es un poliedro cualquiera, tenemos dos opciones. La primera, le llamamos por una de las diagonales del sólido, por ejemplo aquí, la diagonal AG, o también puede ser nombrándole todos los vértices. Sí, esto es muy importante, ya, más que todo por la notación, para que sepan cómo van a llamarle a los sólidos, ¿no? ¿Qué más? Clasificación, bueno, ya sabemos, ¿no? 4 caras tetraedros, 5 pentaedros, etcétera, ¿no? No hay mucho problema con eso. Poliedros regulares, esto también es importante. Los poliedros regulares también se los conoce como las figuras platónicas, ¿sí? Y solo existen estas figuras. Ya, esto no está completo en su PDF. Por favor, revisarla aquí, ¿no? Esas figuras. Tetraedro, ojo, este es un tetraedro regular. ¿Qué es un tetraedro regular? Mira, aquí tenemos la figura, ¿sí? Es como una pirámide, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues sus 4 caras son triángulos equiláteros, ¿sí? Las 4 caras son triángulos equiláteros. Tenemos 6 aristas y 4 vértices, nos dice. Ese es un tetraedro regular, ¿ya? Tiene 4 caras y las 4 caras son triángulos equiláteros y congruentes, ¿no? Y aquí para que ganen décimas actuaciones, perdón, les pregunto, ¿cómo sacarían el ángulo diedro de un tetraedro regular? ¿Cómo nomás podríamos hacer? A ver, explíqueme un procedimiento. Yo sé que hay varias formas, pero quiero que me explique una sola forma. Pasando la mano, a ver, por actuación, ¿quién nos dice cómo sacarían el ángulo diedro de este tetraedro? De cualquiera de las aristas de este tetraedro. Vamos con Stalin a su primera mano. ¿Qué nos dice Stalin? A ver. En función de los ángulos planos, Ya, ¿con qué fórmula? con el coseno del ángulo diedro es igual a los Ver. ángulos formados. Muy bien. ¿Cuál es la forma del coseno de un diedro en un triedro? Porque observen las esquinas de este tetraedro. ¿Qué pasa con cada una de las esquinas de esta figura? Es un triedro. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula del coseno de un diedro en un triedro. ¿Está? Muy bien, Stalin Yungan tiene la actuación. Sí. Sí, ya. Sí, tiene la actuación. Vamos ahí. Hexaedro o cubo. Esto creo que todos han visto, ¿no es cierto? Mire, es un sólido formado por 6 cuadrados, como tenemos aquí. Ese es un hexaedro o un cubo. Ya no se olvida, también vamos a usar esto. Un octaedro. Un octaedro, mírele ahí, es como un diamante. ¿Sí? Es una figura formada por 8 triángulos equiláteros. Ahí está, octaedro. 8 triángulos equiláteros. Aquí también por actuación les pregunto cómo sacarían el ángulo diedro de una de las aristas de este sólido. Porque ojo, en estos sólidos, como son regulares, todos los ángulos diedros y todos los ángulos caras son congruentes, ¿no? Entonces, cuando sacar el ángulo diedro en una arista es como sacar el ángulo diedro en cualquiera de las aristas, ¿no? Son congruentes. Igual, por actuación, ¿quién nos dice cómo sacarían el ángulo diedro? ¿Qué se les ocurre para hacer el ángulo diedro de esta figura? Alzando la mano igual. El ángulo diedro de este octaedro regular. Ya, Arthur, veo por ahí. A ver, ¿qué nos dice Arthur? Sería igual con el coseno del ángulo diedro en un triedro. ¿Dónde está el triedro? Sería la mitad del octaedro. Ah, ya, muy bien. Ahí sí. Sí, muy bien. Arthur tiene la actuación. Arthur Villarreales, ¿no? Vamos a ponerle a Arthur. Ya, tiene una actuación. Sí.
Miren lo que dice, cuidado con querer sacar la fórmula del coseno tal como está aquí. ¿Por qué no pueden hacer eso? Observen cada una de las esquinas. ¿Cuántas caras tenemos en cada una de las esquinas? ¿Es un triedro? No, es un tetraedro, tiene 4 caras. Sí, observen cada una de las esquinas, tiene 4 caras. Entonces, aplicar aquí directamente la fórmula del coseno sería un error. Pero como nos dice Arthur, ¿qué pasaría si es que usted en este ejercicio le divide en la mitad al octaedro? Solo la mitad. Entonces, mire, sáquele ahí la mitad del octaedro. Y ahí, en cambio, mírele una de las esquinas. Una de las esquinas que se forman justo en donde salió la mitad. Eso ya sería un triedro. Entonces, ahí sí pueden trabajar en cambio. ¿Sí? Entonces, esta figura tendrían que dividirla en 2 figuras, ¿no es cierto? Justo en la mitad le cortamos. Y lo que queda en la parte superior, en la esquina, tendríamos un triedro, ¿no? No en la parte superior, sino en una de las esquinas de la base. Sería un triedro. ¿Estamos? Entonces, esa sería la forma de un octaedro. Dodecaedro tiene 12 caras y esas 12 caras son 12 pentágonos regulares. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo sacaríamos el ángulo diedro de este dodecaedro? Pues mírele, ahí sí le grafiqué las rectas. Es un triedro. Cada una de las esquinas es un triedro porque tiene 3 caras. Entonces podríamos hacer con la fórmula del coseno, ¿no? Luego tenemos el icosaedro, que es lo que está acá en la derecha. Está formado por 20 triángulos equiláteros. ¿Sí? ¿Cómo sacarían el ángulo diedro? Muy similar a lo que nos dijo Arthur, solo que no le dividimos en 2 figuras iguales, en 2 figuras equivalentes, sino más bien en varias figuras aquí, ¿sí? Que serían en pirámides pentagonales. Ya, pero eso vamos a ver cuando estemos en pirámides, ¿sí? No se preocupen porque, bueno, después cuando vean pirámides pentagonales van a entender un poquito más de esto, ¿no? Eso sería nuestros sólidos regulares, las figuras platónicas también se las conoce, ¿no? Propiedades, bueno, aquí tenemos las fórmulas, ¿sí? No se usa mucho, la verdad, pero pueden revisar estas fórmulas de cómo la suma de los ángulos de todas las caras, ¿sí? Eso es muy importante. También tenemos la relación entre las caras y los vértices, ¿sí? Y las aristas. Y aquí tenemos una fórmula, revísala por favor. Y acá venía justo lo que importaba en este tema, ¿no? O lo más importante de este tema, ¿sí? Que era la construcción de secciones. Y que ya veíamos que la construcción de secciones se da cuando usted interseca un plano con un sólido, ¿sí? Cuando le cortamos a un sólido, ¿sí? Con un plano estamos formando un nuevo plano. Ese plano resultante, ese plano que le queda ahí, es la sección, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les habíamos enseñado, ¿no? Cómo trazar las secciones. Yo, de hecho, me acuerdo que había en el anterior semestre, había buscado un programa para hacer secciones, sí, que era de GeoGebra. Entonces, en GeoGebra estaba listo el programa de GeoGebra para que solo usted ponga los puntos y ya pueda trazar la sección, ¿sí? Pero como le dije, es un tema que aún así es un poco complicado explicarle así de forma virtual, entonces lamentablemente este semestre no vamos a ver eso, ¿no? Pero bueno, aquí les puse sin embargo algunos ejemplos de secciones, ¿no? Entonces, mire, ahí tenemos un plano, mire, ahí tenemos un cubo, ¿sí? Y tenemos el triángulo FCD, ¿sí? Que le está cortando al cubo en esa sección. ¿Cuál es la sección? En este caso es un pentágono, es el pentágono AGCB, ¿sí? Por acá lo mismo, mire, tenemos un cubo y tenemos la sección de color rojo, ¿sí? Que le está, perdón, el plano de color rojo, que es un triángulo, el triángulo FE, y ponemos un punto J tal vez, ¿sí? El triángulo FEJ, que a este sólido le está cortando, está cortándole en una sección, ¿sí? Que tenemos ahí una sección, en este caso déjenme ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono, en este caso es un hexágono, ¿sí? También tendríamos este caso, ¿no? Por acá abajo, acá tenemos otro ejemplo. Ya tenemos un cubo, trazamos un plano y luego la sección. Es otro ejemplo. Acá tenemos otro, ¿sí? Son ejemplos, ¿ya? Que como les digo, este semestre no van a tener ni deber ni evaluación acerca de estas secciones. Entonces, por esto no se preocupen, ¿ya? Entonces, como les decía, el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer más ejercicios de ángulos diedros, ¿ya? Entonces, comencemos ya complicándonos. A ver, no sé si, bueno, no nos compliquemos todavía la vida. Hagamos un ejercicio que no sea tan complicado y luego sí nos complicamos un poquito más, ¿ya? Entonces, a ver, la verdad es que, no, perdón, no sé por qué no se guardaron los cambios en esta clase, porque aquí yo ya lo había programado, bueno, ya le había puesto, mejor dicho, los ejercicios para que podamos resolver, pero no encuentro. Vamos a tomar ejercicios al azar, creo que no se han guardado los cambios. Entonces le voy a buscar
otros ejercicios, sí, de planos para que podamos resolver. A ver. Déjenme ver cuál parece un poco interesante aquí. A ver, este parece interesante. Sí, este parece interesante. Ya les voy a poner en este momento. ¿Dónde está? A ver. Ya. Bien, en este momento vamos a poner, pongamos aquí como título ejercicios de planos, ¿no? Para que se acuerden, ejercicios de planos, ¿ya? Que es la anterior clase, ¿no? Bien, vamos a poner entonces. Comencemos con este ejercicio. Quiero que todos copien por favor este ejercicio, ¿sí? El 25, y le vamos a resolver iguales, ¿no? Vamos, copien e intenten hacer el gráfico, ¿ya? Vamos a hacer 3 ejercicios de ángulos diedros para que los demás intentemos, luego les voy a intentar ayudar, ¿no? Lo que necesiten para que estudien la prueba, ¿no? Vamos, copien ese ejercicio, analicen qué nomás tienen y cómo harían el gráfico. Bien, vamos a ver entonces cómo nos queda el gráfico primero, ¿no? Entonces vamos a ver. Me ayudan por favor para que hagamos rápido el ejercicio, ¿no? Dice, tenemos un triángulo ABC y un cuadrado CEFB. Son perpendiculares entre sí. Voy a dibujar primero el cuadrado. Obviamente no le dibujamos como un cuadrado, sino ya sabemos como un paralelogramo. Entonces voy a dibujar acá como un paralelogramo. Algo así sería. De esta manera, ¿no? Y siempre respetarán el orden que les está dando, ¿no? Si dice comience con la C, comience con la C, ¿sí? Ponemos acá una C, por acá una E, luego una F y luego una B. C, E, F, B. Ya está. Y luego dice, también tenemos un triángulo ABC y estas dos figuras son perpendiculares. ¿Cómo graficaríamos eso? A ver, ¿cómo graficaríamos el hecho de que el triángulo ABC es perpendicular a este cuadrado? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo sería de hacer ese gráfico? Porque ahí tenemos ya el cuadrado, ¿no es La cierto? base Pero del nos falta... triángulo, que la base Perdón, del síganos. triángulo esté dentro del cuadrado. Ya, muy bien. ¿Y dónde está el vértice A entonces? Esa está En el en la espacio no parte de estaría. arriba. En el espacio, muy bien. ¿No es cierto? Está en el espacio. De hecho, está en el espacio de tal forma que sea perpendicular en BC, ¿no es cierto? Ponemos acá en A, ¿sí? Y ahí tenemos.
Está justo en el espacio y tenemos ahí el triángulo CAB. Mire. Algo así está nuestro ejercicio, ¿no? Tenemos un cuadrado y encima del cuadrado, sobre el cuadrado, está el triángulo CAB. De tal forma que CB justo coincide con uno de los lados de nuestro cuadrado, ¿no? Bien, tenemos el triángulo ABC y un cuadrado perpendiculares entre sí. Forman 90 grados esas dos figuras. Son perpendiculares, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que AB es igual a AB, es igual a BC, y es igual a 10, me dice, ¿no? Pongámosle, ya le puse esto, pongamos de 10, entonces mejor no, 10, y eso de acá abajo también mide 10. Ah, pero si me da ese 10, usted tendría que concluir algo más, ¿no? ¿Qué más teníamos que concluir? Que el triángulo es equilátero. ¿Por qué el triángulo es equilátero? Es isósceles. Es isósceles. Es isósceles, porque AC es igual a 8, ¿no es cierto? Eso me dice acá. Pero algo más tenemos que concluir. Que los lados del cuadrado valen 10. Exactamente, que los lados del cuadrado miden 10, ¿no es cierto? Porque es un cuadrado, me decía, entonces todos los lados miden 10. Póngale 10, 10, 10. Ya está, perfecto. Luego, hallar el ángulo entre ¿quién? Entre el cuadrado y el plano AB, ¿sí? Vamos a ver cómo sacaríamos, y entre el triángulo, y el plano, perdón, AB. Entonces, para empezar, ¿qué tenía que decirme usted? Vea, ¿dónde está el plano AB, no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que graficar. Vamos a graficar ese plano AB. ¿Cómo se graficaría ese plano AB? Pues tenemos que unir, ¿no es cierto? Tenemos que dibujar ese triángulo. Entonces, a ver, desde B tendríamos que trazar hasta E, y luego desde A hasta E, ¿no? Vamos, ya está. Ahí está. Y hay que dibujar, entonces, este triángulo, por cierto, ¿en dónde está dibujado este triángulo? También está en el espacio, ¿no? El triángulo ABE. Pero la base EB está en el cuadrado. Ojo, eso es lo que tenemos para este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo? A ver, quiero que ustedes me recuerden, primero, ¿qué era ese ángulo? El ángulo entre el cuadrado y el plano ABE. ¿Qué tipo de ángulo? ¿Cómo se llamaba ese ángulo? Tiene un nombre especial. El ángulo diedro. Eso, es un ángulo diedro. Porque los ángulos diedros se forman entre dos planos. Y es lo que tenemos aquí. El ángulo entre el plano CEFB y el plano ABE. Es un ángulo diedro. ¿Estamos? Entonces, para esto, ¿qué se veía primero? A ver, ¿alguien recuerda cómo se veía esto? ¿Cómo se comenzaba esto? A ver. ¿En dónde se dibuja el diedro? A ver, ¿alguien recuerda en dónde se tiene que sentir? Perdón, disculpe, no lo escuché muy bien. Una perpendicular en el triángulo CAB. No. Ojo, yo quiero el ángulo diedro entre el cuadrado y el triángulo AB. Una buena proyección de EA. La proyección desde E. A ver, primero, ¿dónde se dibuja? O sea, ¿cómo se dibuja? ¿En dónde y cómo se dibuja ese ángulo diedro? En la arista. Eso, en la arista. Hay que dibujar en la arista. Entonces, lo primero que usted tendría que hacer es verificar cuál es la arista que se ha formado. Sí, Santiago, perdón, estaba alzando la mano. Dígame nomás. ¿Tenía preguntas, Santiago? No, nada. No, perdón. Ok. Entonces, primero vemos la arista, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es la arista que se ha formado cuando usted le corta el cuadrado CEFB y el triángulo ABE? ¿Cuál es esa arista que se ha formado? EB, tal vez. EB, muy bien. Es EB. Todos observen, es el segmento EB. ¿Estamos? Primero voy a ponerle los segmentos entrecortados para que se entienda un poquito mejor el gráfico. Me estaba olvidando de eso. Esto de aquí no se observaría, ¿cierto? No sé qué más no se observaría, ayúdenme a ver. No, solo eso sería por el momento. Ya. Y aquí tenemos lo siguiente, entonces, ¿no? En EB vamos a dibujar las perpendiculares. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que era bueno hacer el teorema de las tres perpendiculares? No dibujar donde usted quiera. Podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos también hacer con el teorema de las tres perpendiculares. Pero yo creo que en este ejercicio está más fácil eso, porque quiero que observen algo. Voy a dibujarle como quiera aquí el ángulo diedro, ¿sí? Este sería acá 90 grados, como yo quisiera. Y acá, obviamente, el que está en la cara CEB no se podría observar, líneas entrecortadas, ¿sí?
Y ahí tenemos un ángulo alfa. ¿Sí? Es el ángulo que me está pidiendo. Todo este ángulo alfa. Quiero que me digan por qué no estoy haciendo aquí teorema de las tres perpendiculares. ¿En qué creen que me estoy enfocando? A ver, alguien, ¿cómo creen que podríamos sacar? ¿Por qué será que ya yo ni siquiera me estoy concentrando en el teorema de las tres perpendiculares? Santiago. Porque en el CAB ya es perpendicular. No, pero ¿cómo voy a sacar el ángulo alfa? A ver, ¿a qué me estoy enfocando yo? Sí, Justin. No sé si estaría bien, pero ahí no se forma un triedro. Excelente, un triedro, ¿no es cierto? Por eso nos estamos enfocando en esto. Sí, todos observen el triedro que tiene vértice en B. Vamos a crear para que todos vean. A ver, triedro, 2 puntos. ¿Qué triedro está formado? Vértice en B, ¿no es cierto? Guión, aristas que tienen extremos A, C, E. Observen todos ese triedro. Vértice en B, arista A, C, E. Ya, es lo que tendríamos para este caso. Muy bien, ¿y por qué quiero hacer eso? Porque me parece que es lo más fácil para resolver. En este caso, miren lo que tenemos. Podríamos sacar el ángulo ABC, que es un ángulo 1. Ya podemos sacarle. Podríamos sacar el ángulo CBE. También podríamos sacarle, que va a poner un ángulo 2. Y también podríamos sacar ya el ángulo ABE. El ángulo ABE, que sería un ángulo 3. 2, 3. Ya, entonces hay que trabajar para sacar ese ángulo 1, 2 y 3. Y luego aplicamos la fórmula del coseno. Entonces quiero que observen primero el ángulo 1. ¿Cómo sacarían el ángulo 1? Con ley de cosenos. Cosenos del triángulo CAB. Perfecto, el triángulo CAB, una ley de cosenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Sería 8 al cuadrado, póngale entonces. 8 al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto de esos segmentos, 10 por 10, multiplicado por el coseno del ángulo 1. ¿Ya? Póngale una ley de cosenos en el triángulo ABC, ¿no es cierto? Triángulo ABC. Y miren, con esto ya tengo el ángulo 1, ¿verdad? ¿Cuánto mide el ángulo 1, por favor? Mi calculadora no cogieron. ¿Dónde está? Aquí estaba en la tarde. ¿Quién nos ayuda? A ver, Santiago parece que tiene... Santiago, no, creo que tienes a la mano. Voy a bajarle la mano a Santiago. Ya. Los demás nos ayudan. A ver, ¿cuánto nos dio este ángulo 1, por favor? 47,15. 47,15. Muchas gracias. Ya tenemos el ángulo 1. Vamos por buen camino. Porque el ángulo 2 está más fácil todavía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ángulo 2? No debería Es aplicar. igual al ángulo 1. ¿Perdón? ¿No es igual al ángulo 1? No. Una función trigonométrica, porque es un triángulo rectángulo. Sí, pero hay una forma más rápida todavía. Sí puedo hacer eso también. 45 grados el ángulo 2. 45. Claro, 45, ¿no es cierto? ¿Por qué? El ángulo. Sí, de hecho sí, funciones trigonométricas. Observe el cuadrado CBFE. ¿Se acuerdan lo que vimos en cuadrados? ¿Qué pasa con las diagonales de los cuadrados? Son bisectrices. Entonces, al ángulo B, que mide 90 grados, porque es un cuadrado, le dividen dos ángulos congruentes. Por eso es que el ángulo 2 es 45, directamente. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Ya está. ¿Sí? Y por último, el ángulo 3. Si obtenemos el ángulo 3, pues esto está resuelto. ¿Ya? Y ahí sí, ahí es donde estamos complicándonos la vida. ¿Ya? Para empezar, observen que para el triángulo 3 deberíamos trabajar, para el ángulo 3, perdón, deberíamos trabajar en el triángulo EAB. Y en ese triángulo EAB solo tengo un dato, solo tengo ese 10 y se acabó. Entonces, ayúdenme a ver, ¿qué dato podríamos sacar en ese triángulo? Tocaría trabajar en el triángulo BCE y poder sacar la hipotenusa de la diagonal y de eso trabajar con, bueno, sacaríamos ese dato y... Perfecto. Ya, comencemos con eso. Muy bien. Ya vamos a ver cómo sacar ese otro segmento. Ya, perfecto. Mire, compañero, lo que dice, observen el triángulo BCE, me dice. ¿Es un triángulo rectángulo? Claro que sí, porque es un cuadrado. Vamos a ir 90 grados. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar un teorema de Pitágoras y sacamos B. Saquemos eso, entonces. ¿Cómo sería? Vamos a poner aquí, a ver. Sería B al cuadrado es igual a ¿quién?
10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un Pitágoras, ¿no es cierto?, en el triángulo BCE. Y con eso pues ya tengo B. Ahí nos ayuda, ¿cuánto? 14,14 creo que sale, ¿no? A ver, nos ayuda por favor porque... Sí, 14,14. 14,14, ya está, perfecto. Ya tenemos ese segmento B. Entonces digo, vea, ya tengo 2 datos en B, ¿no es cierto? Me hace falta un dato más y este ejercicio está resuelto. Entonces quiero que aquí sí piensen, a ver, y al que me da la solución le vamos a dar una actuación. Algo fácil. Sí, alzando la mano nos dice, no, me dice, vea, yo ya sé cómo será. Alexis tiene una idea, creo. ¿Sí? O tenía la mano alzada. Alexis Pizarro. No estaba viendo cómo se queja usted. Ya, ok. Justin Vega tiene alzada la mano ahora. ¿Qué nos dice Justin? A ver. El triángulo AEC no es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué es un triángulo Porque el rectángulo? triángulo es perpendicular al plano, al cuadrado. Y eso significa que ¿qué podríamos haber aplicado ahí? ¿Cómo se llama esto? Teorema. Teorema de 3 perpendiculares. Excelente. Ya está, ¿no es cierto? Muy bien. Usted tiene la actuación. ¿Quién es? Justin Vega. Bien. Muy bien, Justin. Vamos a ver. Actuación para Justin. Sí. Como el triángulo es perpendicular al cuadrado, ahí se podría haber aplicado un teorema de 3 perpendiculares. ¿Cómo? Pues desde el punto A trazaban una altura, ¿sí? Ahí sería la primera perpendicular. Miren que la segunda perpendicular ya sería la que está en el ángulo C. ¿Se observan? Por lo tanto, la tercera perpendicular sería el ángulo ACE. Híjole, aquí sí se está complicado dibujar esa perpendicular, pero hagámoslo así. ACE. Ya, voy a sacar en 2 dimensiones el triángulo ACE, ¿ya? Porque ahí no se puede ver bien. A ver, entonces vamos a dibujar por acá. A ver, tengo esto. Tengo por acá A. Acá abajo tengo AC. Y acá abajo tengo AE. ¿Ya? Tenemos C mide 10. C mide 10. CA mide 8. ¿Sí? Y tenemos en C un 90 grados. Ya está. Perfecto. Eso es lo que tenemos en este caso, ¿no? Es lo que tenemos en este caso. Y entonces, gracias a eso ya podemos sacar la medida de ¿quién? Podemos sacar la medida de AE, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos AE? Pues simplemente con un Pitágoras. Vamos ahí. Sería cuarto paso, un Pitágoras para sacar AE, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría? AE al cuadrado es igual, sería 8 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Tenemos un Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras en el triángulo ACE. Y ya tengo AE. ¿Cuánto nos da AE, por favor? ¿Los demás nos ayudan? 12,80. 12,8. 12,8. Ya, 12,8, 12,80. Perfecto. Ya tenemos AE y ahora sí, entonces decimos, vea, ya tengo los 3 datos, ya puedo sacar ese ángulo 3 que me hace falta, ¿no? ¿Cómo sacamos? Fácil, una ley de cosenos, ¿no es cierto? Solo déjenme hacer este gráfico más acá. Ahí pongamos. Vamos con una ley de cosenos entonces. Quinto paso. Como quiero sacar el ángulo 3, sería opuesto a 3, 12,8. Cuadrado, igual aquí en el otro lado al cuadrado, que sería 10. 10 al cuadrado, más el otro lado, que era 14,14. 14 al cuadrado, menos el doble producto de esos segmentos, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, que sería el ángulo 3, ¿no? Estamos aplicando, póngale ahí una ley de cosenos, ¿cierto? En el triángulo ABE. Y pues gracias a eso, mire, ya tenemos la medida del ángulo 3. ¿Cuánto nos dio esa medida, por favor? ¿Cómo nos quedaría? A ver, ¿cuánto sale el ángulo 3, por favor? 61,2. 61,2, ya está. Listo. Y si ya tenemos el ángulo 3, pues ya estamos listos para aplicar, ¿no es cierto?, nuestra fórmula del diedro en un triedro. Ya, y aquí quiero que ustedes me ayuden. A ver, cualquiera de ustedes, por favor, ayúdenme. Sería coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto? El coseno del diedro en un triedro es igual a ¿quién? ¿Qué ángulo le ponemos primero aquí? ¿Coseno de quién? Coseno del ángulo 1. Eso, es el ángulo opuesto de alfa, que en este caso es el ángulo 1. Si le ve, en el triedro que se ha formado en el vértice B, el ángulo opuesto a alfa es el ángulo 1. Por lo tanto, sería coseno de, ¿quién era 1? 47,15, ¿no? 47,15. Menos, y de ahí sí, la multiplicación de los que sí son tomados en cuenta. ¿Cuáles son los tomados en cuenta? El 2 y el 3. Por lo tanto, sería coseno de 45 multiplicado por el coseno de 3, que es 61,2, ¿sí?
sobre el seno de esos ángulos. Es decir, seno de 45, ¿sí? Multiplicado por el seno de 61,2. Mire, ya hemos aplicado entonces la fórmula, póngale ahí, del diedro en un triedro. Y está resuelto, ¿sí? Porque ahora sí, ya podemos despejar, ya podemos encontrar la medida del ángulo alfa. ¿Cuánto nos da esa medida, por favor? Según el libro, 56,7, pero como le dije, hay algunos ejercicios que están con la respuesta incorrecta, ¿no? ¿Cuánto les quedó? A ver, ¿alguien nos ayuda? ¿Cuánto nos quedó en este ejercicio? $85,15. Ya, 85,15. Entonces, ¿qué le salió eso? Pues esa será la respuesta, ¿no? Todo lo que meditaron sí estaba bien, ¿no? Sí verificaron todos. Ángulo 1, 2, 3. Todo estaba bien. ¿Sí? No dije, Porque esa a mí respuesta me mal, esa salió respuesta está mal, esa respuesta está mal, esa 56,75. respuesta está mal. Ya, ¿cuánto salió entonces? 56,73. Ya, Sí. entonces, ya del libre. Ya, perfecto. Bien, sí, por ahí va. Bien, esa sería nuestra respuesta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Mire, este ejercicio fue interesante porque aplicamos dos cosas ahí mismo, ¿no? El ángulo diedro en un triedro y también teorema de las tres perpendiculares para deducir el ángulo de 90 grados que tenemos ahí, ¿no? ¿Preguntas? Inge, ¿Sí? ¿podría volver a repetir la parte en donde dedució el teorema de las tres perpendiculares para ese rectángulo? Claro. A ver, decíamos que el triángulo ACB es perpendicular al plano. Eso es un dato, la hipótesis dice eso, ¿no? Son perpendiculares. ¿Ya? Yo les decía, como son perpendiculares, entonces, desde el punto A, voy a dibujar la altura de ese triángulo. Y como son perpendiculares, ¿en dónde debería caer esta altura? Debería caer en CB, ¿sí? Cae en CB la altura. Esa es la primera perpendicular, ¿sí? La perpendicular trazada por la altura que sale desde A. La segunda perpendicular es el ángulo BCE. ¿Y por qué ese es un 90 grados? Porque es un cuadrado. Ahí tenemos la segunda, entonces tenemos la primera, tenemos la segunda, e inmediatamente deducimos la tercera, que sería desde el punto C hacia cualquier punto de la altura que salió desde A. En este caso está hasta la altura A. Por lo tanto, ahí tenemos la tercera perpendicular. Primera, segunda y tercera, ¿no? Esas son las tres perpendiculares. ¿Alguien más? ¿No? Bien, vamos con... ojo, ¿no? La altura de este triángulo, por cierto, ¿en qué se convierte? Se convierte en una recta, un segmento que es perpendicular al plano, ¿no? Es por ello que también es la primera perpendicular, ¿sí? Bien, vamos con otro ejercicio entonces, ¿ya? No sé si ya complicarnos la vida más. A ver, compliquémonos la vida y luego les pongo un ejercicio por décima, ¿ya? Espérense, aquí tengo dos ejercicios. Este ejercicio lo hice con el otro curso y quiero que lo revisen después. Déjenme ver. Sí. Ya. Vamos lo más acá abajo. Y este ejercicio vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Y después de este ejercicio les pongo uno por décima, uno fácil. Entonces, quiero que copien este ejercicio. Estos son de los complicados, ¿ya? Así que seguramente van a tener algunos en su deber, ¿no? Entonces, ya, copien este ejercicio, por favor. Y ya comenzamos a resolver.
Bien, vamos a ver entonces, ya. Voy a intentar hacer igual este ejercicio solo yo, pero ustedes me van a ir ayudando igual, ¿no? Entonces, pero quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Porque este ejercicio igual les va a servir para algunos ejercicios que están en su deber, ¿no? Entonces, vamos a ver. Solo espera un momentito porque algo me está pasando por acá. Ah, cierto, me olvidé de comentarles. Ya, bueno, despuésito les digo a los otros estudiantes. Bueno, ya, hasta eso entonces. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Miren lo que dice. Tenemos un diedro, ¿sí? El diedro AC mide 51 grados, ¿ya? Como les dije, si yo quiero puedo complicarme la vida o puedo hacer rápido el ejercicio si es que solo dibujo las perpendiculares y el diedro, ¿no? Como en el anterior ejercicio lo realizamos. Pero mire que en el anterior ejercicio aquí yo solo dibujé las perpendiculares para el diedro porque yo ya tenía una idea de lo que voy a hacer. Porque yo dije, vea, ahí tengo un triedro, entonces, ¿para qué dibujarle el ángulo diedro con las tres perpendiculares? Lo único que hago es dibujarle cualquier diedro y voy a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué podríamos decir en este caso? A ver, ¿qué se podría decir para este caso? Quiero saber el ángulo entre BC y el plano P. Primero, ¿cómo se dibuja el ángulo entre una recta y un plano? ¿Cómo se dibuja el ángulo entre una recta y un plano? Con la proyección de la recta. Con una proyección. Eso, la proyección de la recta. Muy bien, ya. Entonces, ¿cómo dibujamos la proyección de la recta BC? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿qué tenemos que hacer para dibujar esa proyección de la recta BC? Proyectamos el punto P al plano. El punto P, el punto B. El punto B, el punto B. Eso. Vamos a proyectar el punto B al plano. Entonces, desde B, una perpendicular al plano. ¿Ya? Y ahí tenemos un punto B'. Póngale B', entonces. ¿Ya? Como es una proyectante, ¿qué podemos decir de este segmento BB'? Que es perpendicular al plano P. Ojo, es perpendicular al plano P. Entonces, hemos proyectado B' y esa es recién la proyección de B. ¿Cómo se dibuja ya toda la proyección? Pues sería la unión, ¿no es cierto? ¿De quién? Sería la unión desde C hasta B'. ¿Sí? Esa sería la proyección de BC. ¿De acuerdo? Y como BB' es perpendicular al plano, también es perpendicular a CB', es decir, el ángulo BB'C mide 90 grados. Póngale ahí 90 grados. Ya. Y ahí tengo que dibujar el ángulo que me está pidiendo. ¿Sí? Y le pongo entre líneas entrecortadas porque creo que está claro que está siendo tapado esas líneas, ¿no? Por el plano que está en la parte superior. ¿Sí? Les decía que aquí es en donde usted ya se da cuenta en dónde tiene que estar el ángulo, ese ángulo recta plano, ¿no? El ángulo entre BC y P. ¿En dónde le ubico ese ángulo? A ver. El ángulo BCB'. Exactamente, es el ángulo BCB'. Vamos ahí un ángulo alfa. Ya, esa es la tesis. Es lo que me está pidiendo. Dice, saque el ángulo alfa. ¿Ya? Me falta poner el diedro, que tenemos de 51 grados. Y aquí viene la cuestión, ¿no? Observe el gráfico y dígame algo que le llama mucho la atención. Algo que le asusta, mejor dicho, observando el ejercicio. O todo bien. Hay algo que debería asustarnos un poco en este ejercicio. Que nos pide un ángulo, pero ¿qué es lo que está pasando? No, el diedro sí puedo ubicarle. ¿Sí? Donde yo desee sí puedo ubicarle, aunque vamos a aprovechar las tres perpendiculares. Pero hay algo que nos llama la atención. El ángulo B. No. ¿Cómo se resuelve un ejercicio normal? Los puntos A y C del cuadrado. No. El punto A y C no tiene nada que ver por el momento. No tenemos, ¿qué me decían por ahí? No tenemos... Un triángulo con 3 datos. Eso. Primera cosa, no tenemos un triángulo con 3 datos. Y va a ser imposible tener un triángulo con 3 datos. ¿Por qué? Porque observen que no tenemos ninguna medida de un lado. ¿Se acuerdan que les dije que entre los 3 datos tenemos que tener que un lado, ¿no es cierto? Y como no tengo ninguna medida de lado, ni en el gráfico, ni en la hipótesis, va a ser imposible que usted tenga la medida de algún lado. Y muchos dirán, ya no puedo resolver el ejercicio. Pero recuerden que estos son de los ejercicios un poquito más complejos, en donde les había dicho que cuando no puedan hacer eso, lo que tienen que hacer es dejar el triángulo solución en función de una misma incógnita. Y es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, mucha atención. Primero sacamos aparte el triángulo solución, ¿no? El triángulo BCB' sería nuestro triángulo solución. Voy a sacar acá. A ver, aquí pongámosle triángulo BCB'.
A ver, pongamos ahí. Tenemos a C, tenemos a B y tenemos a B'. ¿Ya? Y tenemos por ahí un 90 grados, ¿no? En B' un 90 grados. Correcto. Y queremos sacar la medida de ese ángulo alfa, pero lamentablemente solo tenemos un dato en este triángulo y como les decía va a ser imposible tener un lado porque en ninguna parte del ejercicio tenemos un lado, ¿sí? Y siempre, si ustedes se dan cuenta, en todos los ejercicios que hemos resuelto siempre teníamos por lo menos la medida de un lado, ¿no? Entonces ahí era más fácil porque simplemente aplicábamos funciones trigonométricas, relaciones métricas y ya sacábamos otros lados y ya la respuesta. Pero aquí miren, no tenemos nada. ¿Cómo se hace? Vamos a dejar un triángulo en función de una misma incógnita. En este caso, el triángulo solución. ¿Sí? Pero para esto, sí, pongamos todos los datos, ¿no? Y aquí les pregunto entonces, a ver ustedes, quiero que me ayuden, ¿cómo dibujarían ese ángulo diedro AC? Quiero que aprovechen los datos que tenemos aquí. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden dibujar en cualquier parte de AC, pero aprovechemos los datos. Aprovechemos lo que acabamos de graficar. ¿Cómo dibujarían este diedro? A ver, aprovechando los datos que tenemos graficados aquí. Una perpendicular en AC. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde sería? Bien está, una perpendicular en AC. Eso, desde B', ¿no es cierto? Que es la primera perpendicular. Entonces, desde B', una perpendicular hacia AC. ¿Ya? Esa perpendicular en AC sería nuestra segunda perpendicular. ¿Ya? Que de hecho le voy a poner un nombre, pongámosle una letra D. ¿Ya? Es nuestra segunda perpendicular porque ¿en dónde está la primera? En B'. Es el ángulo B''D. Ahí tenemos la primera perpendicular. Sí, entonces mire, ya tenemos la primera y la segunda. Por lo tanto, ya puedo trazar la tercera. ¿De dónde a dónde trazo la tercera? De B a D. De B a D. Ya está. Hemos trazado las tres perpendiculares. Ya está. Y no solo eso, sino que esto vino con doble premio, porque observe el ángulo BDB', es un ángulo diedro, y es justo el ángulo diedro que me está dando ahí, es 51 grados, porque es el diedro formado en AC. Póngale entonces ahí 51. 51. Ya está. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y pues con esto ya podríamos comenzar a resolver el ejercicio. Entonces, mucha atención. ¿Cómo se hace esto? ¿Verdad? Póngale a uno de los lados que está compartiéndose con varios triángulos una incógnita. ¿Sí? De preferencia uno de los lados del triángulo, bueno, mejor dicho, debería ser un lado del triángulo solución. Por ejemplo, yo le voy a poner que el triángulo BB' sea una X. ¿Sí? Y pongámoslo acá en el gráfico también sea una X. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser que todo ese triángulo, ¿sí? Solución, el triángulo CBB', mejor dicho, que dos lados de ese triángulo estén en función de X. Para que luego hagamos una función trigonométrica, se simplifican las X y ya tenemos alfa. Y con ello, pues ya no fue necesario tener la medida de un lado, sino solo tener en función de X. Comencemos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver. Observen el triángulo DBB'. Triángulo DBB'. ¿Qué haríamos ahí? En el triángulo DBB'. Quiero que dejen al segmento BD en función de X. ¿Qué función trigonométrica me sirve para eso? Para que el segmento BD esté en función de X. Tangente. Tangente, perfecto. No, perdón, no sea tangente. ¿Cuál sería? No es la tangente. Seno. Seno, esa sí sería. Muy bien. Seno, ¿no es cierto? Sería el seno. Veamos ahí. Seno de 51 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que sería X, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa, que es BD. Vamos ahí. Funciones trigonométricas en el triángulo DBB'. Y con ello ya podemos despejar BD. ¿Sí? Ayúdenme, ¿cuánto nos da BD? En función de X, ¿no? Sería, bueno, X sobre el seno de 51, ¿no? No sé si lo pudieron sacar con decimales. Sería como decir 1 sobre el seno de 51 por X, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Vamos con decimales para que no me demore mucho, ¿ya? 1,28. 1,28X, ¿ya? Listo.
Entonces pongamos en el gráfico también, verá que BD mide 1,20. Perdón, 1,28x. ¿Ya? Y eso nos ayuda bastante, porque para empezar, observe cuánto mide el ángulo ACB. ¿Cuánto mediría este ángulo ACB? 40. 40, ¿no es cierto? Hagan sumatoria de ángulos en el triángulo ABC, y ese ángulo ACB sería un 40. Ya, perfecto. Y con ese 40 grados usted ya puede sacar la medida de BC. ¿Cómo sacaríamos la medida de BC? En función de X, ¿no? Observen el triángulo BDC. Un seno. Otro seno, ¿no es cierto? Observen ahí, sería un seno de 40 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que sería BD, o sea, 1,28x, sobre la hipotenusa, que es BC. ¿Ya? Entonces, funciones trigonométricas en el triángulo DBC. ¿Ya? Y con esto, igual quiero que despejen BC en función de X. Ya les enseñé cómo despejar. Ahora sería 1,28. Bueno, pongamos de prueba que se acuerden ahí. Sería 1,28 sobre el seno de 40 y esto por X, ¿no? Ya. ¿Cuánto nos quedó esto, por favor? 1,99. 1,99. Ya, 2X pongamos, ya, solo para que le hagamos más rápido, ya, 2X. BC nos salió 2X, ¿no? Entonces pongamos acá, BC 2X, ya. O sea, sí deberíamos ponerle 1,99 y todos los decimales, ¿no es cierto? Solo que para no graficar tanto aquí, le pongo 2X, ¿ya? Ya tenemos a BC. Y mire, eso nos dio la respuesta, porque observe el triángulo solución, tenemos que ese BC mide 2X. Y ya está. Tercero y último paso. En el triángulo solución, ¿cómo sacamos alfa? Con una función trigonométrica. Observe el triángulo solución. ¿Cuál es esa función trigonométrica? El seno. Sería seno de alfa. Es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 2 veces x. Digo, funciones trigonométricas del triángulo CBB'. Y mire que no fue necesario tener la medida de x, porque aquí se simplifican las x y ya puedo sacar alfa, que sería seno de alfa es igual a 1/2, entonces alfa es igual a 30 seguramente. Y esa sería nuestra respuesta. Miren que es un ejercicio en donde teníamos, por ejemplo, no teníamos un lado, pero igual logramos sacar, mire, un ángulo sin tener ese dato, ¿no? Ese dato principal, ¿sí? Dejando un triángulo en función de una misma incógnita. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna pregunta de este ejercicio, por favor? O algo que quiera que le repita. Inge, Sí. ¿podría repetirme de dónde salió el 40? Sumatoria de ángulos en el triángulo ABC. Observe el triángulo ABC. En B tengo un 90, en A tengo un 50, por lo tanto en C sería un 40. Sumatoria de ángulos en el triángulo ABC. ¿Alguien más? Cuadrado, digo, en el cuadrado, en el triángulo solución puso X y 2X. El X fue con lo que comenzamos. Sí, este es un procedimiento más o una recomendación, ¿no? El X fue con lo que comenzamos, porque les dije que le pongan a un lado del triángulo solución, debe ser un lado que comparta, ¿no? Que ese lado debe ser compartido con otro triángulo. Entonces aquí teníamos dos opciones. Puede ser BB' o CB, ¿sí? Pero debe ser un lado compartido con otro triángulo. Le pone usted una incógnita, la que usted quiera, una X. Y luego mírele que gracias a esa X logramos deducir que el segmento BC mide 2X en cambio, ¿no? En el segundo paso descubrimos que BC mide 2 veces X. Y gracias a ello todo está en función de X y pues ya teníamos nuestra respuesta, ¿sí? Entonces la idea en este caso, como no teníamos lados, medidas de lados, era dejar un triángulo en función de una misma incógnita, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Esa fue la idea de la X y del 2X, ¿no? Como les digo, no es en su examen imposible que le toque un ejercicio de este estilo, ¿sí? O en su prueba del segundo bimestre. No creo que le toque este estilo. Pero en su deber sí tienen ejercicios de este estilo. Entonces, por eso quería que vean cómo se resuelve, ¿no? ¿Alguien más preguntas? Sí, Inge. ¿Cómo salía el 1,28x? El segundo paso sería 1 sobre seno de 51, ¿no? Por X. Entonces, póngale en la calculadora
1 sobre seno de 51, eso es 1,28 y eso por X. ¿Hay más? ¿Y más? Tal vez por ahí alguna pregunta. ¿No? No tenemos preguntas. Ya, ok, entonces vamos a tener un pequeño receso de 4 minutos, ¿sí? Hacemos un último ejercicio, hacemos ustedes por décima, ¿ya? Y de ahí comenzamos con ejercicios de práctica para el día de mañana, ¿no? Ejercicios que ustedes quieran practicar, ¿sí? Ya sean del simulacro o que estén practicando en general, ¿no? Eso sería, entonces vamos a ver, 7 y 10, volvemos otra vez entonces a resolver, y ahí van a resolver ustedes un ejercicio por décima, ¿no? Entonces, muy atentos. Bien, vamos con el ejercicio por la décima, ¿sí? Para la primera persona que saque. Y solo les voy a ayudar con el gráfico, ¿ya? Y por si acaso acá tenemos otro ejercicio de estos que no tienen en ningún lado. Está resuelto, lo hice con el otro curso, si quieren le revisan también, ¿ya? Y más acá abajo, aquí les voy a poner el ejercicio por la décima. Vamos a ver cómo les va con este ejercicio, ¿ya? Y solo les voy a ayudar con el gráfico, ¿ya? Les voy a ayudar con el gráfico para que se les haga más fácil y terminen rápido, ¿ya? Veamos. Vean, dice, en un ángulo triedro EABC, es un triedro entonces, ¿ya?
¿Cómo se dibuja esto del triedro? Entonces, mucha atención, verán. Cuando tengan esto, ¿no es cierto? Ya me dice, vamos a dibujarle siempre de forma inclinada. Primero van a dibujar como que estuvieran dibujando un ángulo, así. ¿Ya? Y el vértice es el vértice también del triedro, que es el vértice E, ¿ya? Y como que fuera una bisectriz, sí, vamos a dibujar una bisectriz a una de las aristas de este triedro, que obviamente parte desde E, ¿sí? Algo así, ¿ya? Y obviamente sería un segmento entrecortado, porque sería el segmento que no se puede observar, ¿no? Y luego le ponemos las letras A, B, C, ¿ya? Entonces, ahora miren, aquí esto es muy importante. Por favor, atiendan esta parte. Vean lo que dice aquí. Tenemos EB es igual a 10, los ángulos planos, me dan los ángulos planos. Y miren lo que me dice la tesis. Dice, hallar la distancia del punto B al plano AS. Esto es muy importante, porque esto significa que voy a sacar la distancia entre un punto y un plano, es decir, una perpendicular, una proyectante, ¿ya? Esto significa que usted no puede ubicarle en donde usted quiera ABC, debería ubicarle en un cierto orden, ¿ya? Como usted, o sea, como usted quiera, pero ese B debe tener algo importante. ¿Dónde debería estar ese punto B? Para que se nos haga fácil graficar. ¿En dónde debería estar ese punto B? A ver. Arriba. Eso, arriba. ¿Sí? En la arista que está arriba. Porque voy a dibujar una proyectante. Entonces, sea desde B, una proyectante hacia este plano que está acá abajo. Entonces, vamos a dibujar A y C como usted quiera, ¿no? Ahí se va a poner acá la A y acá la C. ¿Ya? En mi caso. Si alguno dibujaba al revés C o A, también no había problema. También podría haberlo hecho, ¿no? Y ahora sí. Hasta ahí le ayudo. Ya, quiero que todos intenten hacer el ejercicio. Las dos primeras personas que saquen este ejercicio tienen una décima, ¿no? Vamos, trabajen por favor. Voy a ponerle más acá para que me alcance. Listo. Entonces así dibujarán cuando les toque un triedro, ¿no? Si es que les toca un triedro, siempre deben darse cuenta qué letra va en la parte superior, ¿no? Bien, dibujen, hagan lo más rápido que puedan para que hagamos ejercicios para el examen de mañana, ¿no? Igual, alzan la mano, ¿no? Cuando ya saquen, alzan la mano para ver a quién le damos prioridad. Hasta eso voy a seguir graficando, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que B mide 10. Tenemos que el ángulo BEC, o sea, un ángulo cara, todo lo que está acá, mide 55. Ya. Tenemos que el ángulo AEB, este ángulo AEB, el que está acá atrás, mide 44. Y el ángulo AS, el que está acá abajo, mide 33. Ya. Y me pide hallar la distancia desde el punto B al plano AS. ¿Cómo se dibuja esta distancia? Pues es una distancia perpendicular, ¿sí? Entonces desde B deberían dibujar una perpendicular hacia el vértice C. Y ahí tenemos un B'.
Y eso es lo que le está pidiendo sacar. Recordando que BB' es una proyectante, o sea, es perpendicular al plano, ¿no? Y bueno, serían segmentos entrecortados. Eso es lo que yo ahí... Bueno, pues pero ya le estamos poniendo, ¿no? Ya, así sería el ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Trabajen, por favor. Los dos primeros tendrían décimo, ¿no? Mateo Ríos tiene la mano alzada. ¿Salió la respuesta del libro? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Envíeme, por favor, entonces al chat personal, por favor, ¿ya? Arthur, ¿cómo nos va? ¿También salió la respuesta del libro? Sí, Inge. Ya. Envíeme, por favor, también, ¿ya? Los demás atiendan, por favor. Ya. Bueno, si hay alguien más, también envíe, por favor, pero voy a dar prioridad a Mateo y luego a Arthur y luego a la persona que llegue el mensaje, ¿ya no? ¿Cómo sacamos ese BB'? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Primero deberíamos trazar, ¿no es cierto?, una construcción para el teorema de las tres perpendiculares. ¿Desde dónde? Desde B' hacia S. Ya, una perpendicular. Pero esa perpendicular es mi segunda perpendicular porque la primera perpendicular, vamos a ver una letra. ¿Qué letra le ponemos? Ponemos una letra A, B, C, D. La primera perpendicular está en el ángulo de B', B', perdón, ¿no? Y si ya tengo la primera y la segunda, inmediatamente, ¿qué hacemos? Pues la tercera, desde B hasta D. ¿Ya? Y con esto el ejercicio está listo, porque podríamos ya sacar este ángulo 1, ¿sí? Y también podríamos sacar un elemento de ese triángulo solución. ¿Qué elemento? Podemos sacar BD. Entonces, primer paso, debemos sacar BD. ¿Cómo sacamos ese BD? Sería con una función seno, ¿no? O sea, seno de 55 es igual al cateto opuesto, que es BD, sobre la hipotenusa, que es 10, ¿no? Entonces nos quedaría funciones trigonométricas en el triángulo EBD, ¿ya? Y con eso pues ya tenemos BD. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio BD, por favor? Ahí sacó 8,19. 8,19 me dijo, ¿no? Dije, ya acabé, le puedo mandar, ya es muy tarde. Sí, envíe, pero si es que Arthur y Mateo están bien, ya no tendría la décima, lamentablemente, ¿no? Ya Entonces acabé, envíen nomás pero me por... salió el mismo resultado. Me salió 7,06. No sé si le mando. Envíen nomás por si acaso Arthur se equivocó o Mateo se equivocaron, ¿no? Si es que se equivocaron ellos, les doy prioridad a ustedes también, ¿no? Pero de ahí sí les doy prioridad en el orden en el que lleguen los mensajes, en cambio, ¿no? Ya tenemos BD que mide 8,19, con eso está resuelto, porque ya podríamos sacar la medida del ángulo 1, que sería el último dato que hace falta. ¿Cómo sacaríamos la medida de ese ángulo 1? A ver, quiero que observen. ¿Cómo tendríamos que sacar? Simplemente con la fórmula del
Coseno de Coseno un de un diedro. Eso, ¿cómo sería? Coseno del ángulo 1 es igual a ¿quién? ¿Cuál sería el ángulo opuesto a este ángulo 1? A ver. ¿Cuál es el 44. ángulo opuesto a este ángulo? Eso, 44. Menos ¿quién? Coseno de 55 por el coseno de 33 sobre el seno de 55 por el seno de 33. ¿Ya está? Hemos aplicado entonces, perfecto, un diedro en un triedro. Y ya puedo sacar el ángulo 1. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese ángulo 1, por favor? ¿Cuánto nos dio ese ángulo 1? 57,7. 57,7, ya por ahí va la cosa. Y si ya tengo ese ángulo 1, está resuelto porque ya puedo sacar BB', que es lo que me está pidiendo, ¿no es cierto? 3, ¿cómo sería un seno, no? Seno de 57,7 es igual a quién? Al cateto opuesto, que es BB', sobre la hipotenusa, que es 8,19. ¿Cierto? Funciones trigonométricas en el triángulo DB, B'. ¿Ya está? ¿Cuánto nos da ese BB'? Bueno, alguien nos ayuda. $6,92 es la respuesta del Ya, 6,92. Ya, perfecto, que sería nuestra respuesta. Ya. Antes de revisar a los compañeros, quiero que me pregunten, bueno, no que me pregunten, quiero que me respondan lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si es que nos pedían el ángulo entre el segmento EB y el plano AS? ¿Cómo dibujarían eso? A ver, si nos dice, a ver, tesis número 2, encontrar la medida del ángulo entre el segmento EB y el plano AS. ¿Cómo tendrían que dibujar eso? A ver, ¿cómo era eso? ¿No sería con una recta de B' hasta E? Perfecto, la proyección B'E, ¿no es cierto? Esa sería la proyección. Tenían que trazar desde B' hasta E primero, ¿no es cierto? Y luego, ¿cuál sería el ángulo que me está pidiendo? A ver, después de que tracen B'E. ¿Cuál es ese ángulo que me está pidiendo? BEB'. Perfecto, el ángulo BEB'. ¿Estamos? Ese es un ángulo recta plano, no se olvidará. ¿Sí? Es lo que tendríamos para este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? No. No hay preguntas. Arthur, no sé si estás dando la mano por la pregunta o por otra cosa, No. ¿no? Okay. Mateo, le reviso. ¿Se hizo bien? Mateo Ríos, ¿le reviso? ¿Se hizo bien o no? Sí. Vamos a ver, Mateo, sacó alfa, perfecto, sacó BD. Bien, está Mateo, tiene la décima Mateo Ríos, ¿no? ¿Dónde está Mateo Ríos? Muy bien, Mateo tiene otra décima. Bastante bien. Arthur, le reviso. ¿Se hizo bien? Sí. Vamos a ver. Arthur, entonces, ¿qué teníamos acá? Sacamos perfecto, luego sacamos el ángulo. Bien, está Arthur también. Tiene la décima también. Arthur Villar, ¿cómo es? Villarreal, ¿no? Ya, tiene la décima. Muy bien, Arthur. Sí, lamentablemente los demás, Kimberly, ya no podríamos actuar por esa décima. Alexis tampoco. Catherine tampoco. José Antonio tampoco. Sí. Ya, entonces esos son los compañeros que tienen, ¿no? ¿Alguna pregunta en general? ¿Preguntas? Ya, permíteme un momentito nomás, solo estoy respondiendo a mis otros estudiantes que me están enviando, me están preguntando, bueno, ya, no importa, luego les respondo. Ya, eso sería este ejercicio, ¿no? Bien, yo creo que con esto ya podríamos terminar esta parte de aquí, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer ahora los ejercicios para la prueba de mañana, ¿ya? Entonces, ahora sí, es hora de que usted pregunte cualquier cosa, ¿sí? Para la prueba del día de mañana, ¿no? Lo que no entienda, lo que quiera revisar aquí. Voy a abrir estos los simulacros. Si es que alguien hizo ejercicios de simulacros, igual. Bien, pregúnteme entonces. A ver, estamos aquí para ayudarles. Sí. Tengo varios problemas con los pentágonos, específicamente con los
políedros irregulares. Irregulares. ¿Cómo es la última que vimos de cuadrados? Que era, ya le revisó, sí, pero específicamente en poliedros. A ver, revisen un ejercicio, ya un ejercicio específico hasta eso. Ya, mientras tanto, vemos quiénes nomás alzaron la mano. Aiden, bueno, ya me está diciendo eso. Jocelyn, a ver, ¿cuál es la pregunta de Jocelyn? ¿Algún ejercicio específico del simulacro que usted está practicando? Sí, Inge, del simulacro 2, donde Ya. piden la medida del ángulo ABG y G es el barímetro. Ya, el simulacro, en este momento le voy a abrir práctica 2, examen 1. Aquí está. A ver, me dice que la tesis es... La tesis es sacar la medida del ángulo ABG. ABG, a ver, ¿dónde está? Y las hipótesis Es un triángulo. Ese hicimos el anterior simulacro. Supongo que usted no estuvo ahí, pero no importa, yo aquí guardé lo que hicimos en la anterior clase, en la anterior reunión con los estudiantes. Sí, justo me preguntaron ese ejercicio. Está por acá abajo, ya le pongo. Gracias, Inge. Ya le pongo y ya le explicamos. A ver, ¿dónde está? Aquí está, este es. Sí, este es el ejercicio. Este no es cierto. Entonces era bien fácil, era un solo paso, pero debíamos recordar algo muy importante. Entonces atiendan, verán. Ejercicios de áreas en su examen, eso es fijo. Sí, bueno, póngale un 80%, ya por ahí, que tal vez no le salga, pero yo creo que sí, le va a salir esto casi obligatoriamente, 80%. En ejercicios de áreas de triángulos, les decía, ustedes tienen dos posibilidades. La primera, que les den ya los 3 datos, o sea, que sea un ejercicio bien fácil, donde diga, vea, le regalo el ejercicio, tenga sus 3 datos y haga lo que tenga que hacer ahí, ¿no es cierto? Y la segunda posibilidad es que también sea un ejercicio fácil, pero nos den como dato medianas, como en este caso. Mire, ¿qué pasa aquí? En este ejercicio tenemos que G es el baricentro del triángulo ABC, por lo tanto G es la intersección de las medianas. Entonces, mire, AD y BE son medianas. ¿Ya? Y mire que el área de todo el triángulo ABC es 36. ¿Qué hacen las medianas? ¿Alguien recuerda qué es lo que hacen las medianas? Pues las medianas forman dos triángulos con la misma superficie, con la misma área. Es por ello que si todo el área del triángulo ABC era 36, el área del triángulo ABE y el área del triángulo BS va a ser la misma, porque BE es una mediana. Entonces, 36 dividido para 2, 18. Entonces, el área del triángulo ABE sería 18 y el área del triángulo BS también es 18. ¿Sí? Primera parte. Ahora, yo quiero sacar ese ángulo 1 que le estoy señalando ahí, ¿no es cierto? Ese fue su objetivo, el ángulo 1. Y para ello utilizamos la propiedad del baricentro. G es el baricentro de este triángulo, ¿no es cierto? Pero quiero que recuerden cuál era la propiedad del baricentro. ¿Alguien recuerda la propiedad del baricentro y la mediana? ¿Cuál era esa propiedad? Sí, ¿cuál era esa propiedad? A ver. El baricentro al ángulo es el doble del baricentro al lado. Al pie de la mediana. Muy bien, ¿sí? Desde el vértice, o sea, desde B hasta G, es el doble que desde G hasta E. Eso vimos en semejanza de triángulos. Por lo tanto, si es que BG medía 5, G sería la mitad, o sea, 2,5. Y con eso estamos al otro lado, porque observe el área del triángulo ABE. ¿Qué pasa con el área del triángulo ABE? Sabemos que es 18, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué va a decir? Me va a decir, el área del triángulo ABE, que es 18, es igual a ¿quién? Es igual al lado por lado, sería entonces el lado 20 por el lado que mide 7,5, que es BE, ¿sí? Pues mire, lado por lado sería AB por BE por el seno del ángulo comprendido, que es el ángulo 1, y esto sobre 2. Por eso es que tengo 20 por 7,5 por el seno de ese ángulo 1 y esto dividido para 2. Y ya está. Despejo el ángulo 1, ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, mire, si es que en el examen le toca un ejercicio de áreas de triángulo y usted ve medianas por ahí, usted ve que tiene medianas, puntos medios, rápido. ¿Se acuerda de la propiedad de
de los triángulos que con las medianas forman áreas iguales. Entonces tendríamos que hacer eso, ¿no? Si es que le toca un ejercicio de ese estilo. Aiden. Inge, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo se sabe que 5 es BE o es BG? Porque eso me suele confundir a veces. O sea, 5 está al lado de BG, entonces está más cerca de BG, entonces es BG, ¿no? El 5 BG, o BG, o ¿quién me dijo? Disculpe. BE. Ah, es que está delimitado, sí, está delimitado entre B y G, ¿sí? Si es que fuera todo B, estaría seguramente en la hipótesis, ¿no? Sí. Pero si está tal como está aquí, mírale que el 5 está delimitado entre B y G, entonces es BG, ¿no? Si es que fuera todo el 5, sería B. B sería igual a 5, si es que fuera el otro caso que usted me dice, ¿no? ¿Alguien más? O a veces le ponen acotaciones también, ¿no? Bueno, que creo que en el examen nunca he visto acotaciones, pero bueno. Justin. Sí, le escucho, ya le escucho. Disculpe, Ingen, ¿puede volverme a explicar eso? Que cuando un círculo es circunscrito a la figura e inscrito a la figura, es que tenía problemas para hacer el deber, me olvidé de eso, no entendía. De un trapecio que es inscriptible y circunscriptible, eso me dice, creo, del trapecio, ¿o de qué? Sí, más de eso por el caso especial. Ya, el caso especial. Tranquilos que el caso especial no va a estar en el examen, ¿sí? No va a estar en el examen, pero si se quiere, mándenme un ejercicio del caso especial y yo le resuelvo aquí, ¿ya? O le digo cómo resolver ese ejercicio, ¿sí? Mándenme eso, pero no, el caso especial no va a estar en el examen, ¿sí? Tranquilos. Lo va a hacer, bueno, o sea, póngale el 90% de que no va a estar en el examen, ¿ya? ¿Sí? Va a ser muy extraño que esté ahí en el examen, ¿no? Entonces, mándenme un ejercicio, Justin, por favor, para ver eso, ¿no? Mateo Ríos también alzó la mano. Ah, espérense, alguien me mandó un mensaje. Aiden nos mandó un mensaje. Veamos primero el mensaje de Aiden que nos mandó primerito y luego sí vemos quiénes nos mandan una mano, ¿no? A ver, vamos por acá. Aiden nos manda el siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Ya, Aiden nos dice este ejercicio, ¿no? Dice, los lados no paralelos y la base menor de un trapecio isósceles tienen igual medida. Entonces vamos a dibujar un trapecio, ¿sí? Ese tipo de ejercicios sí les puede tocar, ¿no? De trapecios, ¿sí? Y bueno, de isósceles también puede ser el caso, ¿no? Vamos a poner nombres, pongamos una A, pongamos una B, una C y acá abajo una D, ¿ya? Dice, los lados no paralelos. ¿Cuáles son los lados no paralelos? Son AB y CD, ¿no es cierto? Y la base menor de un trapecio isósceles tienen la misma medida. O sea que AB es una X, BC también es una X y CD también es una X. Tienen la misma medida, ¿ya? Y es isósceles claramente, ¿no? Por medida, la altura mide 11,83, entonces yo puedo trazar la altura en donde yo quiera, ¿no es cierto? Entonces yo voy a trazar, pero sí, es casi siempre desde los extremos de la base menor. O sea, desde B le trazo aquí una altura, ¿sí? ¿Cuánto medía esto? 11,83, ya no, póngale 11,83 entonces. 11,83 y pongamos ahí un nuevo punto, que sea el punto E. ¿Ya? Y si usted quiere, también le podríamos trazar desde C, si es que es conveniente. De lo contrario, le dejamos así. Por el momento voy a dejarle así, ¿ya? Si es que luego veo que sea necesario, ahí sí. La superficie es 288. Entonces ya tenemos el primer paso, de hecho. Es decir, que la superficie es 288. ¿Ya? Y dice, la base mayor mide. ¿Cuánto mide la base mayor? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se saca la superficie? Es la base menor, ¿no es cierto? Que sería X, más la base mayor, que sería todo el segmento AD, ¿sí? Sobre 2, y esto por la altura, que es 11,83. ¿Ya? Entonces hay que sacar esta base AD, ¿no? Es lo que queremos sacar. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, déjenme pensar cuál sería la forma más rápida. Entonces, un Pitágoras, acá también Pitágoras. Sí, podría ser una forma. Podríamos hacer las diagonales. No me serviría mucho. Podríamos hacer con una construcción, un equilátero. A ver, no sería un equilátero, sería un isósceles. X y 11,83. Luego tendríamos que hacer esta construcción. Es un rombo. No,
Nos va a tocar hacer las dos alturas, parece. Sí. Estaba intentando hacer un triángulo equilátero para que nos agarre. Sí. Una pregunta. Yo vi. ¿Yo qué? No le escuché a la señorita, no sé si se le fue la señal tal vez. Video donde... Inge, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Mira, yo vi en el video donde os hacía la otra altura. Y Sí, eso mismo vamos a hacer. Pero ahí decía que se formaba un cuadrado de B, C, E y F, pongamos. ¿Eso es verdad o no? No. En este caso, bueno, vamos a ver, pero por el momento no. Sería un rectángulo en realidad, por el momento. Sí, si es que descubrimos que X mide lo mismo que 1183, no, es imposible, de hecho. Sí, no es verdad. Va a ser imposible porque observe el triángulo ABE, X es la hipotenusa. Para que sea un cuadrado, X debería tener la misma medida que 1183. Sí, entonces no es verdad eso, ¿no? Sí, y X es mayor porque X es la hipotenusa del triángulo ABE, ¿no? Pero lo que sí nos va a servir es justo lo que usted nos acaba de decir, ¿sí? Quería ver si es que lo hacemos con triángulos isósceles, con una construcción que se me estaba ocurriendo, pero veo que no. Mejor hagamos con la otra construcción de la altura. Entonces, construye la otra altura, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos que, le ponemos una F, que el segmento EF, ¿cuánto mediría ese segmento EF? Mediría X, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en este caso. Y, como es un trapecio isósceles, ¿qué podemos decir del segmento AE y FD? Son congruentes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que esto pasaba en los trapecios isósceles? Eso habíamos explicado, ¿no es cierto? Y está fácil porque tenemos que sacar este segmento AE en función de X. ¿Cómo lo hacemos? Con un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Segundo paso, entonces, ¿cómo sería? La hipotenusa al cuadrado, es decir, X al cuadrado, es igual a ¿qué? Al cateto al cuadrado, o sea, 11,83 al cuadrado, más el otro cateto que sería AE al cuadrado. Sí, estoy aplicando un Pitágoras, pongo ahí Pitágoras en el triángulo ABE. Y pues ya tengo AE. Ya voy a poder sacar AE en función de X. Seguramente le va a quedar una raíz un poquito compleja, pero le va a quedar en función de X. ¿Sí? Ya está. Y si ya tengo AE en función de X y FD en función de X, pues ya está resuelto, porque podríamos decir que AD es igual a ¿cuánto? AD es igual a 2 veces AE más X. Si lo observa, suma de segmentos. ¿Sí? Y AE ya está en función de X. Por lo tanto, esto lo reemplazamos en el primer paso. Entonces, el tercer paso sería reemplazar, ¿no es cierto?, AD en 1. Y con ello ya tenemos una ecuación con una incógnita para sacar X. ¿Sí? Y si ya saco X, pues mírenle acá, ya puedo sacar también AD. Esa sería la forma de resolver este ejercicio, ¿no? Estaba intentando buscarle otra forma, para ser sinceros, pero no la encuentro. Sí, quería hacerle una construcción de un segmento paralelo de CD en B. Formaríamos un triángulo isósceles con una altura, pero no tengo más datos. Entonces, lamentablemente, solo quedaría ahí, ¿no? Esa parte. Pero esa sería entonces la forma de resolver, ¿no? Igual, miren, 3 pasos no sale nada más, ¿sí? Esa sería la respuesta para nuestro compañero que nos mandó esta foto, ¿no? Bien, ahora si hay más, otro ejercicio que quieran practicar, que no hayan entendido. Mateo, ¿qué ejercicio? Era el ejercicio del segundo simulacro que le daba el área de un rombo y debía buscar el lado del rombo. El área de un rombo, ya vamos a ver. Ese tipo de ejercicios también sí les puede tocar, ¿no? Sí, son trapecios. A ver, los ángulos centrales, no. Déjenme ver. Rombos. ¿Dónde está? Creo que lo repetemos, ¿no? Simulacro 2 me dijo, ¿no? Veamos dónde está. ¿Dónde está uno de rombo? La superficie de un rombo es 200 centímetros cuadrados. ¿Ese me dice? Sí. Ya, vamos a cortarle este ejercicio. Vamos a ponerle acá. Ya, entonces, Mateo nos dice que tuvo problemas en este ejercicio. Vamos a ver. Lo siento, no me salió muy bien la foto, pero bueno. Dice, la superficie de un rombo es 200 centímetros cuadrados, el radio del círculo inscrito es 5, calcular el ángulo interno. Ya. Bueno, debería especificarnos, ¿no? Calcular el ángulo interno agudo o obtuso, porque tenemos 2 ángulos internos, ¿no? Y entonces, bueno, habrían 2 respuestas posibles en este ejercicio, ¿sí? Pero bueno, vamos a sacar nosotros las 2 respuestas. Ya. Vamos a ver aquí el rombo. Sí, recién me doy cuenta, la verdad, de que están las 2 respuestas, ahora que le leo bien. Sí, entonces creo que en el simulacro seguramente solo debe estar una, ¿no? Pero bueno.
Vamos a poner aquí el rombo A, B, C, D, ¿no? A, B, C y D. ¿Ya? ¿Qué propiedades nomás conocían en el rombo? ¿Habrá alguien recuerda qué propiedades nomás tenemos en esta figura, en el rombo? Todos los lados son iguales. Ya, perfecto. Todos los lados son congruentes, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a poner eso. Entonces aquí tenemos una A. Acá también tenemos una A. Acá también tenemos una A y acá una A. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan del rombo? Las diagonales A ver, para intentar... entre sí. Perfecto, las diagonales son perpendiculares entre sí. Entonces trazamos BD, trazamos AC y las dos diagonales forman 90 grados, ¿no? Y de hecho, justo en donde se cortan es el centro del círculo inscrito, ¿no? Ponemos ahí un punto O. Y eso es muy importante porque mire lo que nos da ahí como dato. Me dice, verá que el radio del círculo inscrito mide 5, le dice. Entonces usted tiene que dibujar el radio, ¿no? ¿Cómo dibujamos el radio? Fácil. Desde ese centro, una perpendicular hacia BC. ¿Ya? Y ahí tendríamos una letra E, pongamos. Este segmento OE, este radio mide 5. Nada más. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más conocíamos acerca de la intersección de las diagonales? A ver, ¿alguien recuerda? Algo más había. Las diagonales también son bisectrices para los ángulos. Sí, son bisectrices de los ángulos. Pongamos arriba un ángulo 1, un ángulo 1. Acá pongámosle un ángulo 2, un ángulo 2. ¿Ya? ¿Qué más? Las diagonales se bisecan. ¿Se acuerdan? Esa es otra de las propiedades. Que las diagonales se van a bisecar. ¿Cómo se bisecan las diagonales? Pues vamos a ver. AO mide X, OC también sería X, BO sería Y OD también sería Y. Eso es que se bisecan, ¿no? Y bien, vamos a encontrar uno de los ángulos internos. O sea, ya sea 2 veces el ángulo 1 o ya sea 2 veces el ángulo 2. Para cualquiera de los dos casos necesitamos el ángulo 1 o el ángulo 2, ¿no es cierto? Y para eso tenemos la superficie. Creo que con eso estamos listos, de hecho, para sacar. ¿Por qué? ¿A qué era igual la superficie de este rombo? ¿Alguien recuerda? Son los 200. 2A por el radio. Exactamente, semiperímetro por el radio. Es una de las fórmulas que le puse yo en el PDF. ¿Sí? Si no le tenía, aumentará liberal el PDF. 2 veces A por el radio. Ah, pero el radio mide 5, entonces ya puedo sacar A. ¿Sí? A es igual lo que salga en A entonces, ¿cierto? Y si ya tengo la medida de A, ¿sí? Ya está prácticamente resuelto. Porque ya tendríamos un triángulo con 3 datos, ¿no? Entonces ya tendríamos varias opciones para trabajar aquí. ¿Sí? ¿Qué nomás podríamos hacer? A ver, ¿qué se les ocurre hacia ustedes aquí? Con la fórmula de la superficie mismo, que es A al cuadrado por el seno del ángulo. Exactamente, ¿no es cierto? Sería la forma más rápida. Superficie es igual a A al cuadrado por el seno del ángulo comprendido, ¿cierto? Que puede ser, pongámosle seno de 2 veces 1, ¿sí? Y esto es igual a 200. Como ya tenemos, ¿no es cierto?, la superficie, como ya tenemos A, ¿sí? Ya puedo sacar 2 veces 1, que es la respuesta, porque me está pidiendo todo el ángulo interno, que es 2 veces el ángulo 1, ojo, ¿sí? Y si es que ese no era 30, pues seguramente es 2 veces 2, ¿sí? En el ejercicio aquí debería especificarnos, debería decirnos calcular el ángulo agudo o el ángulo obtuso del interno del rombo, ¿no? Eso debería decirnos. Eso sería, ¿no? ¿Alguien más? Este tipo de ejercicios sí les puede tocar. Este tipo de ejercicios sí, mucha atención, ¿no? Los de rombos, eso sí les puede tocar. Porque seguramente, verán, de cuadriláteros inscriptibles y circunscriptibles, tampoco dudo mucho que les toque. No creo que les toque. Pero lo que sí les puede tocar es uno de rombo, uno de paralelogramo o uno de trapecio, ¿sí? Esos tres, uno de esos tres le puede tocar, ¿sí? Pero no los tres. O sea, uno le puede tocar uno de esos, ¿no? Rombo, paralelogramo o trapecios, ¿ya? Concéntrense más en eso que en cuadriláteros inscriptibles, circunscriptibles y que... ¿Qué más era? Ya me olvidé. ¿Qué tema dije que...? No, círculos sí, círculos también les puede tocar de ley, ¿no? De ley les debe tocar unos 2 o 3 si quieren ese tema, ¿no? Polígonos también es probable. Sí, polígonos también sí sería probable. Pero eso sería un regalito que nos dan, ¿no es cierto? Si nos dan polígonos. Y de ahí áreas de triángulos fijo. Sí, bueno, 80, 90%, vamos, ya. Eso. Kimberly está alzando la mano. Y por acá tengo mensajes también. Sí, Inge, sobre un ejercicio del simulacro 2. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el ejercicio del simulacro 2? Aiden primero veo que nos mandó un ejercicio. Aiden, este es un cuadrilátero inscriptible. Es un cuadrilátero BCDA. Obsérvele, es un cuadrilátero inscriptible. Tiene que ser con la antiparalela. BC es una antiparalela de AD. ¿Sí?
lo que usted me mandó en este momento en el chat. BC antiparalela de AD. ¿Sí? Con eso deberíamos trabajar. Y una ley de senos completa. ¿Sí? Tiene que trazar CA. Traza el segmento CA y aplique una ley de senos completa. ¿Sí? ¿Quién más? Joel me mandó otra foto. Este ejercicio hicimos la anterior clase. Joel le voy a mostrar en este momento rápidamente, antes de que hagamos lo de Kimberly. Por acá arriba estaba. A ver, ese ejercicio lo hicimos. ¿Dónde estaba? Ya me olvidé. Aquí está. Hay que hacer una construcción. Haga la construcción FQ, Joel. ¿Sí? FQ. Porque el ángulo alfa que usted quiere sacar se divide en dos ángulos. En este caso, en el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Sí? Entonces, para sacar alfa, ese ángulo alfa sería igual al ángulo 1 más el ángulo 2. Entonces, en otras palabras, hay que saber cuánto mide 1 más 2. Miren, ese ángulo 2 es un ángulo inscrito del arco FD. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo FED también es un ángulo 2. ¿Sí? Primera parte. Segunda parte, mire la propiedad de la antiparalela que trazamos en la primera clase de círculos. Mire que BF es antiparalela de AQ. Por lo tanto, ese ángulo 1 que está en Q también estaría en B. Si lo observa, tomarle una foto si no le entiende muy bien esto, ¿no? Y luego simplemente haga una sumatoria de ángulos en el triángulo BCE, perdón. Sumatoria de ángulos en el triángulo BCE. Y usted ya sabría cuánto mide 1 más 2. Porque sería 1 más 2 más 80 es igual a 180. Y de ahí despeja 1 más 2, que ya era alfa, y ya está resuelto. ¿Sí? Entonces, copie esta foto de este ejercicio. ¿Sí? Y ahí revísele, por favor. Después veo que Deiden, ya nos mandaron 2 personas más ahí. Sí, vamos a ver primero lo que dice, lo que nos decía Kimberly, que alzó primero la mano, y luego sigamos con Jefferson y con Jocelyn, ¿ya? Vamos, Kimberly, a ver, ¿cuál es el ejercicio? Decía que un pentágono y un octágono están inscritos en un círculo. ¿Es del segundo simulacro? Sí, ya, déjenme ver cuál es. Híjole, no lo encuentro. ¿Cómo comenzaba la hipótesis, se acuerda? Del ejercicio del enunciado. Calcular. Perdón, calcular. El apotema. Ahí ya lo encontré, calcular el apotema. Ya está aquí. A ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver con este ejercicio cómo nos va. Dice aquí, calcular el apotema de un pentágono. Sí, está aquí es. Dice, a ver, calcular el apotema de un pentágono regular inscrito en un círculo si la superficie de un octógono regular inscrito en el mismo círculo es de tanto. Pero está fácil porque están en el mismo círculo, y si están en el mismo círculo tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? A ver, ¿quién nos recuerda? Si están inscritos en el mismo círculo, ¿qué tienen en común? La superficie. No. El radio. El radio, perfecto. Hay que sacar el radio, ¿sí? ¿Y de cuál de estas dos figuras es más fácil sacar el radio? Del octógono, porque el octógono ya me está dando la superficie. Entonces simplemente vamos con el octógono. Entonces digo acá, primer paso. Octógono. Yo sí le hice. ¿No salió la respuesta que está ahí en el simulacro? No, no me salió. Capaz que está mal, entonces, porque yo le copié ese ejercicio, sí, seguramente no lo revisé, solo cogí y le copié tal cual estaba en el libro de donde le saqué el ejercicio. Pero bueno, vamos a ver, le voy a decir cómo tenía que haber hecho y me confirma si es que, ¿qué pasó ya? N es igual a 8, ¿no es cierto? Octógono. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Para empezar, deberíamos sacar el ángulo central, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el ángulo central? Fácil, la fórmula era 360 dividido por el número de grados, que es 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto le salió eso? 45. 45. Y con esto, pues, ya aplicamos la fórmula de la superficie. Ya, superficie del octógono es igual a ¿cuánto? 35,44, y esto es igual a ¿quién? ¿Cuál era la fórmula? ¿Recuerdan? Era el número de lados, que en este caso es 8, multiplicado por ¿quién? Por el radio al cuadrado, ¿cierto? Por el seno del ángulo central, que es 45 sobre 2. Y mírele, con eso ya puedo sacar el radio. ¿Sí? ¿Cuánto les dio el radio? Lo que les dé el radio. Y si ya tengo ese radio, pues ya puedo sacar en el pentágono. 2, pentágono. ¿Cómo se ve en el pentágono, en cambio? Pues en el pentágono no voy a dibujar el círculo. ¿Qué voy a dibujar? Solo el triángulo fundamental, ¿no? Entonces dibujo el triángulo fundamental. En el pentágono sería lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí un O. Acá tenemos una A y una B.
El apotema era la altura de este triángulo fundamental, ¿no es cierto? 90 y aquí una M. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que sacar OM, pero está fácil porque el ángulo central del pentágono, para empezar, es ¿cuánto mide esto? 72, ¿no? Aplique la fórmula, sería 72 y acá sería 36, 36, porque es una bisectriz. ¿Se acuerda? Este es el triángulo fundamental. Y luego, pues, SOB que está aquí es el mismo radio que usted sacó en el octógono, que no sé cuánto le salió ese radio, ¿alguien sacó? A ver, alguien le sacó tal vez. Bueno, lo que le salga ese radio, que sería también OB, ¿ya? Y si tenemos esto, pues miren el triángulo OMB, ya tendríamos 3 datos para trabajar ahí. ¿Cómo sería? ¿Qué función nos sirve ahí? Sea el coseno, ¿no? Póngale coseno de 36 es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es OM, que es lo que yo quiero, sobre la hipotenusa, que es OB, que es el radio que ya tenemos. Y ya está. Sacan OM. Si es que no le salió con esto la respuesta que está en el simulacro, entonces sí, el simulacro, seguramente la respuesta que está ahí no está correcta. Kimberly, así le hizo, tal cual. Sí, sí salió, solo que creo que ahí he puesto algo mal. Perdón. Porque el radio es 3,53 y sí sale la respuesta que puse en el simulacro. Ah, ya, entonces sí, entonces capaz que por ahí se equivoquen algo usted, ¿no es cierto? Eso sería entonces cómo se resuelve este ejercicio, ¿ya? Bien, por ahí tengo una mano alzada más. Ah, no era Kimberly mismo. Vamos por acá abajo. Justo el señor Cueva, creo que me está preguntando el mismo ejercicio. Pues ya, mira, aprovechemos ahí. Ese fue el ejercicio, ¿no es cierto? Jocelyn nos está preguntando otro ejercicio. Pero esos ejercicios son los mismos, ¿no? Jocelyn, no sé si con el que hicimos ahora ya está claro, porque dice calcular la relación de sus áreas si están inscritos en el mismo círculo. ¿Qué pasa si están inscritos en el mismo círculo, Jocelyn? Tienen el mismo radio. ¿Sí le hizo así con eso, con el mismo radio? No, ni ahorita, pero yo sé cómo hacerlo. Ya, ok, perfecto. Ya, vamos con Henry entonces. Henry nos manda otro ejercicio y Henry quiere hacer un ejercicio de trapecios. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio de trapecios. Vamos a ver abajo, a ver. Ya, quiero que pongan atención a este ejercicio porque puede tocarles uno de este estilo también, ¿sí? Y antes de que ya comencemos con esto, solo les voy a decir algo. ¿Qué pasa si usted tiene la medida de todo el ángulo B? Entonces, muy atentos con esto, verán. Usted tiene la medida del ángulo B. Y supongamos que en C el ángulo ACB mide 90 grados. Supongamos que ahí tenemos 90 grados. Supongamos, no copiará. ¿Qué podemos concluir? Para empezar, ¿podemos sacar la medida del ángulo CAB o no? El ángulo 1. ¿Podemos o no? La respuesta es que sí, ¿no? Con una sumatoria de ángulos. Pero ese ángulo 1 se ubicaría en otra parte también. ¿En dónde se ubicaría ese ángulo 1? En DSA. En DC. Exactamente. Ojo con eso. Ese tipo de cosas es muy importante, ¿no? ¿Ya? Porque observen que luego tenemos un triángulo ADC que probablemente tendría más datos y que nos podría servir para la resolución de nuestro ejercicio. Entonces, muy atentos a este tipo de ejercicios, ¿ya? Que tendría una pequeña trampita, ¿no? Ya, voy a quitar esto y así vamos a resolver. Dice AB paralela con DC, es un trapecio. AC mide 35, pongamos aquí todo esto mide 35. Le voy a hacer la acotación. Todo este AC mide 35, ¿ya? Y quiero la superficie de este trapecio. Entonces, vamos a poner el primer paso, cómo vamos a sacar la superficie, ¿no? Digo, a ver, la superficie de ABCD es igual a ¿quién? Vamos a ver, superficie de ABCD es igual a ¿quién? Base menor, que es DC, que no tengo todavía. Aquí vamos a poner una minúscula, de hecho. Una minúscula. Y a AB una B minúscula, ¿ya? Sería base menor más base mayor, o sea, A minúscula más B minúscula sobre 2. Y esto por la altura, que le voy a poner un H, ¿sí? Y esa H va a ser pues una altura desde C, ¿no? Desde C acá, una perpendicular. ¿Ya? Ponemos por acá una letra, no sé qué otra nos toca, una F. ¿Ya? Esa altura. Ya está. Bien. Ideas. ¿Qué podríamos hacer en este ejercicio? A ver. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué podemos hacer?
algún ángulo tal vez que podamos sacar. Entonces, seguramente van a quedar así pensando, ¿no es cierto?, en la prueba. Y ahí es cuando usted tiene que decir dónde tengo el triángulo con 3 datos, ¿sí? Y si es que no tengo el triángulo con 3 datos, entonces, ¿dónde tengo que hacer la construcción? ¿Dónde está ese triángulo con 3 datos? A ver. SB. Puede ser. ECB, ¿no es cierto? Ahí tenemos el triángulo con 3 datos. Entonces, ahí ya podríamos sacar un ángulo, por ejemplo. ¿Qué les parece? Miren el triángulo ECB. Tiene 3 datos, un 90, un 20 y un 25. Podemos sacar la medida del ángulo C. Le voy a poner un ángulo 1. ¿Sí? ¿Cómo sacamos ese ángulo 1? Fácil, una función trigonométrica. Entonces, segundo paso, saquen el ángulo 1. Solo les voy a poner que tiene que ser, ¿no? Saquen el ángulo 1. ¿Cómo? Con funciones trigonométricas en el triángulo SB. Ya está. Y si ya tengo el ángulo 1, pues ya tengo uno de los elementos que necesitaba en el primer paso, ya está listo ya. Solo tengo que aplicar una fórmula. ¿Cuál es ese elemento que ya podrían sacar? Hay uno de los lados que ya puedo sacarle de una, ¿cierto? Rápido. AB no sería. El lado AB, perfecto. Muy bien. ¿Cómo sacarían AB? Una ley de cosenos. Exactamente, ley de cosenos en el triángulo ACB. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Ustedes buscaron el triángulo con 3 datos, nada más, ¿sí? Entonces, si no estoy con un ejercicio de este estilo, miren, aquí no hay que hacer construcciones, ¿sí? O bueno, podría hacer construcciones tal vez de una paralela ACB, pero si tengo algo así como está aquí, hacía algo extraño, un 90 grados por aquí, etcétera. Bueno, no, si es que tuviera las 2 diagonales, ahí sí obligatoriamente construcción de las 2 diagonales, ¿no? Si tuviera uno de los lados, igual, haga uno de los lados, ¿no es cierto?, paralelo. Pero en este ejercicio observe que quizá no es conveniente hacer las construcciones, porque si es que hago una construcción paralela a CB, no me está ayudando mucho. Pero, y no fue necesario porque ya tenía un triángulo con 3 datos, ¿sí? Entonces, bueno, el tercer paso saca B, que es B minúscula, ya estamos al otro lado por ahí. Yo creo que ahí ya tiene todo prácticamente. Porque, ¿qué más podríamos sacar? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué más podríamos hacer? Ya está listo ya. La altura con una relación métrica. Si es que el ángulo C sería 90 grados, sí. De lo contrario, no. ¿Qué tiene que hacer? Sacar el ángulo 2. Que sea el ángulo CBF. ¿Por qué? ¿Puedo sacar ese ángulo 2? Claro que sí. Nuevamente, ¿qué hice? Busqué un triángulo con 3 datos. El triángulo ACB tiene 3 datos. Luego hago una ley de senos. Ya está. Entonces, cuarto paso, tendrían que sacar el ángulo 2. ¿Qué hicimos otra vez? Buscamos el triángulo con 3 datos. Eso tiene que ser usted. Triángulo CFB. Y si ya tengo el ángulo 2, observe, ya puedo sacar la altura. ¿Cómo sacamos la altura? Una función trigonométrica en el triángulo CFB. Entonces, quinto paso, saco la altura en el triángulo CFB que ya tiene 3 datos. ¿Sí? Perdón, la de arriba justifica mal, sería en el triángulo CAB, ¿no? Triángulo CAB, sacamos el ángulo 2 en el cuarto paso. ¿Ya? Ya tengo la altura, ya tengo B, me hace falta solo A, pero A está fácil, porque como es un trapecio isósceles, voy a hacer la construcción de la otra altura, es decir, desde D una perpendicular, ¿ya? Ponemos una letra H. Entonces, ¿qué pasa con el segmento HF? Mide también A minúscula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el segmento FB? Mide una X minúscula, y como es un isósceles, AH también mide X minúscula. Por lo tanto, ¿qué podemos decir ahí? Que B es igual a ¿quién? A A más 2X, ¿cierto? Ya tengo B, para sacar A solo me falta sacar X, y X ya pueden sacar. Otra vez, busque el triángulo con 3 datos que tiene X. ¿Cuál es ese triángulo? Es el triángulo CFB, ¿no es cierto? En el triángulo CFB nuevamente, ya tiene 3 datos, ya puede sacar X. Y si ya tengo X como séptimo paso, ya tengo A. Y ya está resuelto. Ya tengo todo lo que quería. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la clave? Buscar 3 datos, ¿no es cierto? Nada más. Busque 3 datos. Busquen triángulos con 3 datos. En áreas de triángulos va a estar bien fácil. ¿Sí? Así va a tener que ser. Buscar 3 datos. ¿Sí? Una pregunta. ¿También se le podría hacer
calculando el área del triángulo CAB y sumándole con la área del triángulo ADC. Claro, también puedo hacerlo de esa manera. Sí, si usted lo encontró de esa forma, excelente. Porque así tenemos 3 datos en ACB. Ah, tiene razón. Sí, mira, el compañero, muy buena idea la del compañero, porque en el triángulo ACD. Ah, pero ¿cuál es el tercer dato? Como es un Ah, ya le vi. pentágono Los regular, socios. se le hace sumatoria de ángulos y tiene que, obviamente, el ángulo ADC ser igual que el ángulo DCB. Sí, ahí sí está bien. Sí, si es Y que lo hizo obviamente, así, como perfecto. tenemos el ángulo 2, sería también el ángulo 2DA. Sí, bien está. Si es que lo hizo así, excelente. Muy bien, bien está. Sí, podría haber hecho con suma de triángulos, como usted me está diciendo, y si le sale, perfecto, ¿no es cierto? Bueno, no si le sale, le va a salir, ¿sí? Entonces sí, está muy bien. ¿Alguien más? Voy a dejar de grabar la clase ya, sí, porque luego me olvido.